Y en los próximos minutos verás grabaciones que desconciertan a los controladores militares, obligan a los pilotos a olvidarse de sus instrumentos y rompen las leyes de la física tal como las conocemos. Mira hasta el final. El episodio final responderá si el océano guarda de verdad la entrada a un puerto extraterrestre, o revelará un misterio mucho más escalofriante. En el espacio aéreo de Pakistán, la tripulación de un pequeño avión avistó de pronto una esfera deslumbrantemente blanca. Al principio los pilotos la tomaron por la luna, pero al observar con atención, comprendieron que no era un cuerpo celeste. El objeto se deslizaba por el cielo a toda velocidad, cambiando de dirección de tal modo que su trayectoria resultaba imposible de calcular. Muy bien. Eso seguro que no es un dron. Bromeaban, aunque en sus voces se percibía la inquietud. Casi al mismo tiempo, pero ya sobre Estados Unidos, durante los vuelos de exhibición por el Día de la Flota, un disco luminoso relampagueó entre los reactores. De no ser por las cámaras de vídeo, nadie habría notado lo rápido que era. ¿Qué aparato es capaz de atravesar una formación de casas como una aguja traspasando tela? ¿Será tecnología venida de lejos, con velocidades aún fuera de nuestro alcance? Que esos visitantes no lleguen con malas intenciones, susurraban los testigos. 2020, México. A los pies del famoso volcán Popocatépetl, las cámaras de vigilancia 24 horas captaron una torpedo cilíndrica blanca que se zambullía directamente en el cráter. La gente estaba confinada por la pandemia y no lo vio con sus propios ojos, pero la grabación se propagó por la red. ¿Para qué sumergirse en lava hirviendo? Unos hablaron de provocar una erupción, otros de una operación secreta de fuerzas desconocidas. ¿Tú qué opinas? ¿De quién es la nave capaz de resistir la fusión de roca? Pasemos de lo inexplicable a los matices de la óptica. Un pasajero observó por la ventanilla otro avión, como si estuviera detenido en el aire. Era la ilusión llamada paralaje. Los objetos a distintas distancias se mueven con diferente velocidad angular, y el más cercano parece inmóvil. Se parece a cuando un tren arranca y te parece que la plataforma se mueve. Pero los ovnis, desafiando las leyes físicas, muestran prodigios muy distintos, y volveremos a sus maniobras extrañas. 10 años de búsqueda y todavía ni rastro. El Boeing 777 que despegó de Kuala Lumpur rumbo a Pekín en 2014 se desvaneció como si lo hubieran borrado con una goma. Se rumorea que, antes de desaparecer, el avión quedó rodeado por decenas de esferas flotantes, como un enjambre de abejas. En un vídeo se ve al aparato continuar su ruta hasta que un destello lo envuelve en una nube y desaparece. ¿Fantasía? Cada nueva hipótesis refuerza la sensación de un frío horror ante lo desconocido. Imagina, sobre tu casa parpadea un extraño cuerpo cigarro. Primera regla, corre a por la cámara y asegúrate de que el móvil tiene suficiente memoria. Un parpadeo y el objeto se marchará y te quedarás sin pruebas. El próximo testigo puede ser tú, así que ten el smartphone listo. ¿Quién sabe? Quizá el B-roll extraterrestre ya está cargado y solo falta pulsar REC. Anochece en la costa. Una yate se mece lejos de la orilla y de pronto en el cielo se enciende un racimo de lucecitas. Quedan suspendidas, como buscando plaza de aparcamiento entre las nubes. Los destellos están atenuados, ni bengalas ni cohetes. El marinero testigo comparó la escena con una guirnalda colgada del vacío. ¿Qué cuelga de ese cielo desierto? Es pura conjetura. Los pasajeros de un vuelo transatlántico acababan de recuperarse de la cena cuando los ventanales se iluminaron con un resplandor cegador. Algunos, presa del pánico, pensaron en un alienígena agresivo saliendo del hiperespacio. La versión de un cohete cercano no aguantó. Los cosmódromos quedaban demasiado lejos de las rutas principales. Tal vez fuimos testigos del despegue de una nave lista para el salto interestelar. El destello quedó sin explicación, dejándonos con la pregunta: ¿qué pasó a nuestro lado? Imagina que pilotas un avión de pasajeros, los instrumentos zumban estables y, de repente, una estela ígnea fulgurante se precipita junto a la cabina. El piloto se queda helado. El objeto pasa tan rápido que los radares apenas dejan una marca. Luego, como una aguja de destornillador, hace un brusco ascenso y desaparece. ¿Qué fue eso?
repetía la tripulación. ¿Los alienígenas también tienen el plan de vuelo cronometrado? Conversando, notaron que la maniobra no parecía evasión de emergencia, sino un salto urgente de regreso a la estación hogar. Velocidad, más allá de los cálculos habituales de los motores terrestres. Ese mismo verano, en Nueva Jersey, la cámara de un civil captó un platillo clásico con núcleo brillante. Se quedó suspendido sobre la calzada como un proyector encendido que escaneaba la carretera. La gente debajo miraba nerviosa. ¿No irá a levantar un par de coches? De repente la luz interior se apagó, como si alguien apagara el interruptor, y el disco pareció absorberse en su propia sombra. El vídeo se corta en lo más importante, como adrede, pero bastaron unos pocos segundos para que las redes sociales aullaran teorías conspirativas. Quien dudara de que existen tomas limpias de ovnis, la crónica turca de 2008 lo refuta. Los paseantes matutinos alzaron cámaras y captaron un enorme fuselaje con ventanillas nítidas. Con gran aumento se adivina incluso luz interior, como la cabina de un megaliner. Semanas antes, Florida despidió el atardecer con toda una escuadrilla de bombillas similares. Los autores juraron que no había montaje. Pero si la filmación es auténtica, ¿por qué los noticieros no se lanzaron a la alarma? Quizá la humanidad prefiere dudar antes que admitir una visita. Sobre la Rusia profunda, los testigos vieron una extraña construcción, un armazón incompleto flotando en el cielo. Segundos después, empezó a echar humo, y el cuerpo se abrió hacia los lados como una flor metálica. Unos aseguran que lo abatieron, otros que fue un fallo de una máquina ajena que inició un despliegue de emergencia. Cada fotograma es imán de hipótesis. La estructura se expandía de una forma tan inusual que acabó diluyéndose entre las nubes, como válvulas que saltaran a otra dimensión. 2022, capital de Pakistán. Una masa oscura, como una enorme trufa, quedó suspendida a una altura fuera del alcance de drones domésticos y no se movió durante 13 minutos. Los objetivos con zoom revelaron contornos angulosos de pirámide. «Eso seguro que no es un dron», gritó un testigo, y la multitud secundó. Solo la atención masiva hizo que el objeto se desvaneciera. No cayó, sino que pareció borrarse píxel a píxel. ¿Tecnología de reconocimiento o visitantes de más allá del sistema solar? La misma incógnita bajo otro cielo. Hace 10 años, Kryvyi Rih, en Ucrania, contempló una varilla plateada silenciosa que deslizaba entre nubes. La grabación muestra un rumbo limpio, sin bamboleo ni balanceo en el viento, descartando un avión publicitario ligero. Los optimistas decían, podría ser publicidad, pero el fuselaje parecía metal macizo, sin una sola soldadura. Como muchos encuentros con lo desconocido, fue breve pero impactante. 3 minutos y el cilindro se perdió en el horizonte sin despedirse. Sobre un complejo fabril ruso quedó suspendido un cigarro oscuro con indicios de compartimientos y flaps. Los operarios abajo se congelaron. El espacio aéreo allí está muy controlado y un dron espía extranjero difícilmente eludiría las defensas. La nave parecía escanear la zona de producción y luego se deshizo en la bruma gris de un solo movimiento. Se fue tan callado como llegó, comentaban, mirando el cielo vacío. Si es espía, resulta demasiado avanzado. Si es extraterrestre, el turismo industrial ha llegado a otro nivel. Febrero de 2024, la ciudad italiana de Lucca se cubría de nubes cuando apareció una cigarro alargada e impecablemente lisa. Un afortunado vecino abrió la cámara y el vídeo se hizo viral. Unos juran que es un montaje sutil, otros oyen susurros de espionaje, quizá un dispositivo experimental. Pero suena más convincente la hipótesis de visita vecina. El fuselaje se mantenía demasiado estable, como ignorando la gravedad y el viento. Un cigarro parecido ya había sobrevolado la fábrica, pero la versión italiana parece más elegante, como si alguien la hubiera torneado con tecnología inexistente en la Tierra. Nos mudamos a otro teatro hemisférico. Nueva Zelanda presume de volcanes y laderas verdes, pero el público recibió un extra. Un obelisco oscuro y mate se quedó en equilibrio sobre las colinas. A alguien le pasó por la cabeza un dron ultra secreto, pero la columna voladora no zumbaba ni oscilaba. Cada movimiento parecía calculado, como si la trazara una inteligencia artificial de otro nivel.
Las imágenes acabaron tan bruscamente como había aparecido el objeto. ¿Fuga de pruebas militares o artefacto de otra civilización? La pregunta sigue abierta. 2 fotografías arrancadas de un dossier secreto. Un enorme disco se cierne sobre el océano y, al notar al observador, chapotea bajo el agua sin provocar salpicadura ni vapor. Unos expertos susurran, extraterrestres. Otros ven una prueba de algo grande. ¿Qué versión eliges? Escribe tu opinión. Las conjeturas más interesantes saldrán en el próximo episodio. En China, un testigo vio un anillo gigantesco ardiendo de forma uniforme sobre la ciudad. No se movía, como un reflector encendido en la escena celeste. Los teóricos iban de la meteorología al dirigible publicitario, pero no llegó confirmación desde tierra. La forma recordaba demasiado el contorno inferior de una nave colosal que hacía una pausa pre-aterrizaje. Cuando las autoridades alzaron drones, el halo bajó la intensidad a 0 y desapareció. Otra vez, muchas preguntas y ni una línea de datos oficiales. En un suburbio no revelado, un hombre asomó la cabeza por la ventana y quedó boquiabierto ante un triángulo puntiagudo que sobresalía de la nube, como la aleta de un tiburón fuera de la espuma. El objeto no se movió ni un milímetro, demostrando que no era un fenómeno atmosférico. Triángulos semejantes se han visto por el mundo, pero aquí el ángulo era perfecto. El episodio hace pensar, si solo vemos la cima, ¿qué monstruo colosal oculta la capa de nubes? Un italiano describió cómo 2 discos de aluminio, unidos uno sobre otro, deslizaban lentamente sobre el bosque. Lo ridiculizaron, pero una década después, otro testigo grabó un objeto idéntico, ahora más nítido. La platillo se zambulle entre los árboles, juguetea como en escondidas, desaparece también de película, acelera de golpe y se disuelve en el cielo encapotado. ¿Montaje o realidad? Analizaron los archivos fotograma a fotograma y no encontraron rastro de edición. Nos desplazamos a 2013. Una tríada de luces se alineó bajo el ala de un avión de pasajeros. El baile luminoso era demasiado organizado para rayos globulares, y la altura descartaba drones baratos. La hipótesis de reflejos en la ventanilla se vino abajo. Las luces avanzaban al unísono sobre las nubes, no se reflejaban desde el interior. Así vive el viejo vídeo, leve pero sensitivo. Basta mirarlo bien. Sobre el plácido cielo inglés apareció de pronto una cigarro plateada. En vez de volar normalmente, se teletransportaba. Surgía en un punto nuevo al instante, saltando casillas invisibles de un tablero de ajedrez. Tras cada salto, un resplandor azulado corría por el fuselaje, como si el aire no pudiera adaptarse al nuevo huésped. Brinco silencioso, breve pausa, otro brinco, 3 veces seguidas, hasta que la nave se perdió en las nubes. Los testigos dijeron sentir que veían el tráiler de una película futurista. La física ordinaria se apagó frente a ellos. El sol meridiano de Andalucía abraza el aire cuando en el azul surge un cilindro perfecto, auténtico rascacielos celeste. Permanece quieto, como un péndulo gigante en pausa, luego empieza un deslizamiento lento hacia abajo. Cada segundo se ve más claro que la superficie está formada por secciones pulidas como acero bruñido. Sin emitir ruido, la cigarro pierde altura suavemente, se detiene, y de pronto la toma se corta, como si alguien apretara stop, justo cuando el enigma tocaba clímax. El espectador casual solo alcanza a recordar la nitidez increíble de las líneas y la sensación de un mecanismo adelantado décadas a la aeronáutica terrestre. Los colores de la primavera húngara se reflejan en el Danubio cuando un cilindro espejado, parecido a un tren relámpago, aparece en el cielo. Apenas se sostiene. Casi enseguida se lanza de lado y ejecuta un viraje a 90 grados, imposible para un reactor. En ese instante el fuselaje parece derretirse en un espejismo, y tras él queda una franja de aire lisa y absolutamente silenciosa. Los testigos compararon la escena con un truco de ilusionista. Mientras todos buscan el engaño, el objeto sale ya del campo de visión, dejando abierta la pregunta de cómo es moverse sin inercia. Un vuelo internacional cruza el Atlántico cuando estalla a un lado un disco plateado. Acaricia lentamente el fuselaje, rodea el ala izquierda, luego se desliza bajo el vientre y aparece a la derecha.
Todo ocurre a una altura donde incluso una ligera turbulencia sacude un avión entero, pero el platillo se mantiene tan estable como si flotara en vacío. Unos segundos de espectáculo y se aleja, fundiéndose en los destellos solares. Después, los pilotos dirían que sintieron que alguien los vigilaba con tecnología sin equivalente terrestre. Alta sobre las praderas surge un cubo blanco impecable, pequeño, pero llamativo. Se desplaza junto al avión de pasajeros, como si tomara la velocidad, y de repente acelera vertiginoso, elevándose más y más hasta convertirse en un punto diminuto, sin alas, góndolas ni estela, solo una geometría hipnótica que irrumpe un instante en la rutina celeste. El cubo dejó abierta la cuestión principal. ¿Qué fuerza impulsa a un objeto compacto más rápido que los estruendosos motores, sin romper el silencio del cielo? Vuelo diurno ordinario, línea del horizonte nítida, y de pronto un poco más arriba aparece una estructura que recuerda dos conos fusionados. El objeto parece deslizarse sobre un riel invisible, sin sacudidas ni desvíos. Luego gira lentamente sobre su eje para mostrar una simetría sobrehumana, y justo entonces se enciende en el centro un fino anillo de fuego, como el destello de un iris energético. Parecía que los conos fueran a separarse, pero solo se alejan hacia arriba, como si ascendieran a otro nivel, llevándose el enigma sobre el horario de rutas ajenas. El avión acaba de alzar vuelo de la pista nevada de Denver, cuando surge algo que recuerda una bolsa de polietileno translúcida, pero se curva contra el viento, se pliega en dos y se despliega como una lámina reflectante. Todo en unos segundos, sin arrugas. Y otra mutación. La lámina se vuelve cinta fina y, destellando, se disuelve en el cielo profundamente azul. Los pasajeros comentan asombrados que esa lámina obedece su propia aerodinámica, distinta de la ley donde la forma manda el movimiento. A nivel de nubes, junto a un carguero, aparece un disco bruñido tan cerca que se distingue el reflejo del logotipo de la aerolínea. Se desplaza sin prisa a lo largo del ala, como si inspeccionara cada remache, y solo tras la revisión se aparta suavemente. En ese instante recorre el firmamento una onda de arruga, como si una mano invisible apagara el éter, y el platillo se desvanece a unos cientos de metros. Los pilotos confiesan: sentimos que alguien nos indicó, os observamos, pero no hay motivo para pánico. Costa oscura, patrulla nocturna en helicóptero. De pronto, desde la profundidad del cielo irrumpe una esfera naranja candente y pasa rozando los rotores. No solo vuela rápido, cambia de rumbo con tal brusquedad que parece saltar sobre su propia trayectoria. En cada giro, deja tras de sí un hilo chispeante y, al segundo, está a decenas de kilómetros del punto inicial. Ningún motor terrestre resistiría esa maniobra, y menos ese calor que parecía derramarse sobre el mar, iluminando las olas. La primavera del confinamiento vació las autopistas cuando, paralelo a la carretera, circulaba un cilindro blanquecino, como un dirigible sin globos. Iba a la altura de un edificio y avanzaba junto a los coches, como escoltando una columna de vehículos en medio del asfalto desierto. Basta que un coche patrulla encienda las luces para que el cilindro acelere al instante, volviéndose una línea fina en el cielo diurno, sin estampido, sin barrera sónica, sin rastro, como recordando que, mientras el planeta entero frenaba, alguien seguía sus rutas, barriendo nuestras limitaciones con un leve impulso. ¿Has visto algo parecido? Cuéntalo en los comentarios. Cada testimonio nos acerca a la respuesta. Y aún quedan más historias. Así que pulsa suscribirte, deja tu me gusta y mantente atento. Lo más intrigante apenas comienza.